Buenos días, gracias por asistir. Es un gusto poder compartir con ustedes sobre celdas de media tensión Unigir en esta hora y media que tenemos. Me presento, mi nombre es Dani Espinosa, soy ingeniero de servicios en ABB Ecuador. Trabajo en el área de media tensión con celdas y relés de control y protección. Antes trabajaba con transformadores de potencia y equipos de patio. Bueno, hay muchísimo para hablar de celdas y productos ABB, pero haré un resumen para que conozcan un poco más de la celda de media tensión Unigir para distribución primaria aislada en aire. Por favor, cualquier pregunta, con gusto la pueden escribir en el chat y al final de la presentación, dependiendo del tiempo, trataré de responder todas o la mayoría. Les menciono, esta es mi cuarta presentación en esta época de trabajo en casa. Hice una presentación ya sobre Unigir, ahora también sobre relé REX 640, sobre celdas Unisec. Y también quisiera agradecer a ICOL por esta invitación y la gestión realizada para tener este espacio. Comencemos. Bueno, voy a hablar sobre Unigir, celdas Unigir digital. ¿Por qué? Porque primero que abarca todos los modelos de la familia Unigir y además les muestro la tecnología digital aplicada a celdas ABB. ABB tiene diversos productos de gran aceptación en el mercado actual, así como toda la última tecnología para los desafíos que ahora tenemos en distribución o generación distribuida, fuentes renovables, el aumento de la demanda de energía, en fin, requisitos de mayor fiabilidad que necesitan mayor disponibilidad en el suministro de energía. En fin, como sabemos, las celdas en general son un elemento muy importante de las redes eléctricas y su función básicamente consiste en asegurar el suministro ininterrumpido de alimentación para toda la red. El resultado es una nueva solución para celdas de media tensión denominada Unigir Digital, que ofrece considerables mejoras que ya las vamos a nombrar y las vamos a ver un poco más de cerca. La solución se basa principalmente, al ser digital, en una integración de sensores de medida de voltaje y para medida de corriente. Y todo eso combinado con relés de protección mediante comunicación 61850 para distribuir las señales. La fabricación de las celdas Unigir se realiza en todos los continentes. Actualmente existen más de 1 millón de celdas instaladas entre todas las versiones y están en funcionamiento en más de 100 países en todo el mundo. Para que tengan una idea de las aplicaciones y la confiabilidad de las celdas Unigir, estas distribuyen energía eléctrica en diversas aplicaciones exigentes como plataformas en alta mar, buques, cruceros, minas, subestaciones, centrales de generación, plantas químicas, plantas nucleares, etc. Entonces, las redes de distribución, como dije, han cambiado en los últimos años y se están volviendo más complejas, definitivamente. La complejidad proviene de los recursos energéticos o las fuentes de energía renovables que se instalan en la red. La demanda de energía sigue aumentando y asimismo aumenta o se requiere mayores niveles de confiabilidad y seguridad. Todo esto es para cumplir las normas y los estándares más altos que hoy en día requieren los clientes. Lo que básicamente se busca es una operación más segura de los equipos, costos más bajos, mínimo mantenimiento y principalmente cero fallas de funcionamiento. Todos estos nuevos requisitos y desafíos a los que se enfrentan las redes de distribución convierten a las celdas de media tensión en una parte muy importante en toda la red, por lo cual se espera que sean flexibles, que sean seguras, que sean eficientes, que sean amigables con el medio ambiente, que sean simples, que sean smart, que estén a tiempo, que sea prueba del futuro y se puedan ampliar, que sean confiables. Eh,
Ahorita les voy a mostrar un video de 1 minuto, es que tengan una idea de lo que ofrece Unigir Digital, una introducción breve. Listo, eso fue un resumen de Unigir Digital. Vamos a tratar de hablar sobre todas esas características. Entonces empezamos con qué se ofrece como Unigir Digital. Eh, Se tiene cobertura de hasta 24 kV, 50 kiloamperios de corriente cortocircuito y una corriente nominal de 4000 amperios. Claro, esa es la celda Unigir ZS1, que es la más vendida, pero se tiene otros modelos con requerimientos un poco más bajos, como la Unigir 550, la Unigir MCC, Unigir 500R o la ZS8. Todos estos diseños son probados contra arco interno bajo norma IEC. Aparte, también les menciono la celda ZS2, que puede llegar hasta 36 kV y 3150 amperios de corriente nominal, o la ZS3, hasta un voltaje de 40.5 kV. En todos estos modelos que les menciono se puede usar sensores de corriente, porque los sensores de corriente tienen una capacidad de hasta 4000 amperios. Ya vamos a ver también un poquito más de los sensores. Entonces, en todas las celdas Unigir Digital tenemos la misma plataforma de las Unigir convencionales. Es la misma robustez, la misma seguridad, nivel de experiencia. Tiene disposición simplificada, ya que utiliza sensores en lugar de transformadores de corriente o, o transformadores de voltaje convencionales. Claro que igual se pueden agregar los convencionales dependiendo de la solución que se necesite. También presenta relés de protección y control de la serie 615, 620 o ahora el nuevo REX 640. También el intercambio horizontal de valores analógicos muestreados por bus reduce el cableado, acelera el tiempo de comisionado y puesta en servicio. Se puede integrar también el monitoreo remoto para ver la condición de la celda y así podemos también monitorear el estado de todos los activos en el switchgear. Esto es como parte de la solución de la oferta de AV Viability. Ya vamos a hablar sobre sobre todas estas cosas que mencioné. Entonces, ya vamos a hablar sobre por qué Unigir Digital da menos preocupaciones en la red eléctrica, porque tiene varios beneficios y vamos a hablar un poco de cada uno. Por ejemplo, mantenemos el horario del proyecto al, al tener una solución mucho más confiable y que sea entregada en menos tiempo. ¿Por qué en menos tiempo? Porque usamos sensores en vez de transformadores. Al usar sensores, no tenemos, disminuimos en temas de ingeniería
las labores de ingeniería, porque con los sensores solo se tiene un modelo de sensor que puede abarcar varios rangos que se necesitarían en un transformador convencional. Por ejemplo, con un sensor lo puedo usar para diferentes corrientes de carga, mientras que si tuviera un transformador de corriente convencional, si yo voy a aumentar la carga en una celda, me tocaría cambiar también el transformador de corriente. Mientras que con un sensor sigo con el mismo sensor y solamente tendría que cambiar parámetros en el relé de protección, nada más. También mantiene objetivos de costos. Por el uso de sensores, en vez de transformadores convencionales, es menos mantenimiento, menos cableado de cobre, o prácticamente nada de cableado de cobre, porque ya los sensores usan es cable RJ45 por comunicación Ethernet. Les dije menos mantenimiento, también tenemos menos riesgos de cortos. También es flexible a los cambios, como les dije, con una celda digital, fácilmente se puede cambiar la aplicación de la red o la aplicación que tenemos en esa carga. Maximiza la integración, podemos añadir nuevos paneles, podemos añadir nuevos dispositivos digitales como para monitorear los interruptores, para monitorear temperatura de la celda, presión en la celda. Podemos agregar aparatos para protección contra arco interno y cumple con todas las especificaciones y estándares IEC, ANSI, y es más, la supera notablemente. Los principales beneficios, como les decía, mayor seguridad, sí, porque usando celdas digitales, primero, seguridad para arco interno, porque tenemos más equipos que pueden monitorear y puede extinguir un arco interno. Además, con el uso de sensores nos evitamos dejar circuitos abiertos en transformadores de corriente convencionales o en cortocircuito. Es energéticamente eficiente y amigable con el clima, ya vamos a ver. Esto básicamente es porque los sensores tienen menos pérdidas comparado con un transformador convencional. Mayor flexibilidad, se necesita menos espacio para una celda. Ya vamos a ver unos ejemplos de por qué. Peso, 15% en reducción de peso. Definitivamente un transformador convencional pesa mucho más que un sensor. Ya vamos a ver también sobre eso. Tiempo de entrega más rápido al reducir la ingeniería. Y también porque los sensores se tienen en stock. Con un sensor puedes cubrir toda una amplia gama de aplicaciones. Mientras que con un transformador convencional, si necesitas uno, muchas veces toca importarlo, toca fabricarlo, etc. Instalación y puesta en servicio más rápida, reducción en un 25%, sí, el comisionado, las pruebas, la instalación en sí es mucho más rápida, ya vamos a ver. Mayor fiabilidad de la celda, mayor confiabilidad del sistema. Al tener sensores evitamos problemas como el ferromagnetismo, evitamos problemas de histéresis, aumentos de temperatura por pérdidas de potencia, etc. Reduce el consumo de energía de la celda, ¿sí? Y para el medio ambiente se ahorra hasta 150 toneladas de CO2. Ya vamos a conversar de eso. Como les decía, reduce el impacto ambiental. ¿Por qué? Porque con el uso de sensores se minimiza las pérdidas de energía. También se reduce el consumo de recursos. Un transformador convencional está lleno de resina, de devanados, cables, etc. Por ejemplo, durante 30 años de funcionamiento, un ejemplo, con 14 celdas digitales que tengan en total 42 sensores,
se estima que se reduce el consumo de energía de la celda, o sea, internamente, de hasta 250 megavatios horas. Esto es calculado 150 toneladas de CO2. Eso viene a dar, se lo puede comparar con las emisiones de un automóvil conducido por 1.250.000 kilómetros, que se necesitarían 8.200 árboles durante un año entero para absorber esa cantidad de CO2. Aquí les muestro lo que les decía, 150 toneladas de CO2 producidas por 14 celdas. Se puede ahorrar 150 toneladas de CO2 que podrían producir 14 celdas durante los 30 años de operación normal. Al producir menos CO2, quiere decir que hay menos pérdidas de energía. Eso quiere decir que esos 250 megavatios hora ahorrados, menos emisión para el medio ambiente, puede ser un ahorro de costo de 51.380 euros aproximadamente. La Unigir Digital utiliza la energía de manera eficiente. No tiene pérdidas adicionales durante el funcionamiento de la celda. También el riesgo de cortes de alimentación puede reducirse al mínimo, porque se mejora la fiabilidad con el uso de sensores. También esta solución permite ahorrar costos durante el ciclo de vida completo. Como les dije, el uso de sensores ahorra 250 megavatios hora durante los 30 años de funcionamiento aproximadamente. Esto es lo que les mencionaba, porque una cantidad significativa de energía se va en pérdidas de potencia. La tecnología de sensores evita la transferencia de energía del lado primario al secundario, lo que implica pérdidas de potencia insignificantes. Es menos energía convertida en calor, como sucedería en un transformador de potencia convencional. Estas celdas Unigir también se pueden adaptar fácilmente a los requisitos cuando estos cambien. Por ejemplo, no existe la necesidad de sustituir hardware de la celda. Únicamente se requiere actualizar los parámetros o la lógica del relé de protección. Por ejemplo, si la corriente de carga de la aplicación cambia, el único paso que el usuario debe realizar es modificar los parámetros de un relé de protección, ya que las características lineales de los sensores permiten que puedan funcionar en un amplio rango de corriente primaria. Como les decía, si en esta celda yo tengo una carga que me consume, por ejemplo, 500 amperios, pero luego quiero subir mi carga a 1000 amperios. Listo, como tengo un sensor, sigo con el mismo sensor, no tengo problema, solamente en el relé hago unos cambios de parámetros. En cambio, si tuviera un transformador de corriente convencional que estaba con una parametrización de fábrica para 500 amperios, definitivamente con el cambio de aplicación me va a tocar también cambiar el transformador de corriente con los tiempos de espera que esto incluye, además del cambio de ingeniería, cálculos y dinero. También, gracias a la comunicación digital entre paneles, en lugar de emplear señales cableadas tradicionales en cobre, podemos usar el cable apantallado del RJ45 para que los cambios que realicemos se gestionen mediante modificación de hardware y el uso de comunicación 61850. Menos espacio. Con Unigir Digital se utiliza el espacio de la celda de manera eficiente. Por ejemplo, el uso de sensores reduce el tamaño del switchgear mediante la eliminación del panel de medición. También, por ejemplo, el tamaño compacto de los sensores de tensión y corriente permite una reducción en el tamaño de la celda. En fin, la sala puede ser más pequeña o alojar mayor número de paneles. Por ejemplo, aquí se ve la diferencia en el volumen y en el ahorro de espacio. Aquí tenemos transformadores convencionales de tensión y de corriente. Mientras que acá una celda digital
Tenemos los sensores de tensión y los sensores de corriente. Se nota definitivamente el ahorro de espacio. Las operaciones de estas celdas son más seguras, porque primero, al probar circuitos secundarios de señales de corriente y voltaje, el personal no está expuesto a alto voltaje. Esto sí es típico. Cuando uno va a probar transformadores de corriente convencionales, uno tiene que estar súper seguro de que los deja eh, con el circuito cerrado o cortocircuitado a tierra. Y en los transformadores de voltaje convencionales hay que estar seguros de que no los dejamos abiertos porque puede quedar voltaje expuesto, mientras que con los sensores de corriente, con los sensores de corriente y voltaje no tenemos estos problemas, ya que la señal de salida de estos sensores es en milivoltios para el caso de transformadores de corriente o en pocos voltios para el caso de sensores de voltaje. Entonces así nos tenemos una operación más segura para el momento de mantenimiento o de hacer pruebas. También son más fáciles, los sensores son más fáciles de trabajar en comparación de transformadores convencionales, lo que minimiza el riesgo de errores humanos. Sí, con transformadores convencionales tenemos algunos cables que llegan al relé. Tenemos que ver en planos cómo van, cómo se conectaban, luego de desconectarlos, volverlos a poner exactamente como estaban. Mientras que con un sensor simplemente desconectamos y conectamos el cable RJ45 sin mayor problema y no hay mayor confusión. Menos material expuesto a tensión eléctrica de alto voltaje, lo que disminuye el riesgo de una falla. Como les decía, los sensores, los transformadores convencionales instalados dentro de una celda son aparatos grandes, pesados, fabricados con resina epóxica y que necesitan un alto grado de seguridad durante la fabricación. No pueden quedar burbujas adentro, todo tiene que ser perfectamente realizado. En un sensor de medida, sí, también, pero tiene menos material. Con menos material de fabricación es menos riesgo de falla. Además, también la forma de funcionamiento de los sensores comparado con los transformadores convencionales. No hay pérdida de energía, lo que es menos temperatura, menos calentamiento en la celda, y menos degradación. Como les decía, también con los sensores definitivamente una reducción de peso de la celda. Eh, Como voy a pasar acá para que vean, en fin, es un 15% aproximadamente de reducción de las celdas. Como vemos aquí, con transformadores de corriente convencionales y transformadores de voltaje convencionales, teniendo las tres fases con transformadores de corriente y las tres fases con transformadores de voltaje, podemos tener un peso combinado de 135 kilogramos. Mientras que con sensores, que son mucho más livianos, como pueden ver, un sensor de corriente puede pesar 0,5 kilogramos y un sensor de voltaje 2 kilogramos. Teniendo tres sensores en la celda, tres sensores de corriente en la celda y tres sensores de voltaje en la celda, nos da un peso combinado de 7,5 kilogramos. Esto se nota definitivamente la diferencia. Que con estos pesos reducidos y dimensiones más pequeñas, nos permite la manipulación más fácil durante la instalación o también durante el transporte. Con este peso reducido también aporta para estructuras de montaje más liviana y con menos material, menos costos también. La entrega es un 30% más rápida en comparación con una celda convencional. Se puede comenzar a usar la celda en menos tiempo, ya que podemos, ¿cómo logramos esto? Pues con los sensores evitamos la necesidad de especificar todos los detalles técnicos requeridos para los transformadores de medida convencionales. Los sensores también siempre están disponibles en stock y el mismo sensor puede funcionar para varias aplicaciones, como les explicaba. También la ingeniería de cableado se minimiza
al dejar de usar cobre. Aquí les voy a presentar un ejemplo. Por ejemplo, aquí en este esquema se ve el típico cableado de los transformadores de corriente convencionales, todos los cables para protección y medida. También se ven el típico cableado para los transformadores convencionales de tensión que van al medidor y el relé. Aquí vemos, el relé necesitaría todas estas señales para medir la corriente y el voltaje. Y lo mismo el medidor, necesitaría todas las señales de corriente y voltaje. Mientras que usando sensores, en un diagrama trifilar simplemente es esto. Los 3 sensores de corriente con un cable RJ45, nada más. Y estos cables llegan al relé por comunicación Ethernet, nada más. Por eso es una ingeniería mucho más rápida, lo que lleva, como les dije, a una reducción de tiempo de entrega. Además que no se usa cobre, o sea, en la fabricación, para la fabricación de las celdas o de un tren de celdas es mucho más rápido. También la reducción del tiempo dedicado a la instalación y también a la puesta en servicio. Tenemos menos paneles para instalar, menos cableado entre paneles, menos componentes para probar en el compartimiento de bajo voltaje. La celda puede entregarse también previamente probada desde fábrica, lo que minimiza el tiempo para la puesta en marcha. Por ejemplo, una línea de 30 celdas, el tiempo ahorrado se estima que puede ser de hasta 2 días hábiles. Si se requieren modificaciones en la fase de puesta en marcha o si se pueden hacer rápidamente en los relés de protección, generalmente sin requerir cambios de software. Como vemos aquí en esta imagen, una celda convencional, para hacer el cableado entre celdas y pasar las señales, se necesita todo el cableado duro. Mientras que en una celda digital, lo máximo es el cable RJ45 para comunicación Ethernet GUS y un par de cables para la alimentación auxiliar y nada más. Y como les decía, también en instalación y en la puesta de servicio se ahorra tiempo en hacer el comisionado. Estos transformadores se prueban mucho más fácil que un transformador convencional. Hay menos cables que desconectar, menos seguridades que prever durante las pruebas y la puesta en marcha. Aquí también se ve una forma de reducir el tiempo de instalación es con celdas premontadas desde fábrica, que se las saben traer ya instaladas en los patines o skid que le llaman. Básicamente es listo para plug and play, solo es conectar los cables de media tensión en los cubículos de los cables y listo, ya están hasta probadas, ya están configurados los relés, está todo listo. Mayor fiabilidad. La celda digital se basa en las conocidas y establecidas celdas de ABB, pero que utilizan sensores. Como les decía, con los sensores se requiere menos interacción humana, por lo que hay un menos riesgo de mal funcionamiento. Claro que sí. Durante un mantenimiento de estos transformadores convencionales, si el mantenimiento, como siempre, se lo quiere hacer con todas las buenas intenciones, pero siempre puede existir el error humano. Y un error humano en un transformador convencional de corriente puede traer graves consecuencias. Los sensores son más pequeños, reducen el riesgo de degradación del aislamiento de la celda y del sensor y del sensor en sí. Estos sensores no se calientan como lo hace un transformador convencional. No tenemos que preocuparnos de que con el tiempo de tanto uso de un transformador convencional, tanta temperatura pueda averiarse o llegar a peor, a explotar. Los sensores son inmunes a las perturbaciones de la red.
como son los fenómenos de ferrorresonancia, y también por tema de comunicación digital siempre se tiene una supervisión del cableado y también se supervisa que la señal de comunicación 61850 llegue a su destino. Estas son acciones rápidas y precisas para casos de falla. Ya que hablamos y mencionamos tanto a los sensores, hablemos un poquito más de ellos. ¿Por qué son el futuro y por qué se busca usar más? Primero, que el comportamiento de los sensores no está influenciado por la ausencia de linealidad ni por la amplitud de la curva de histéresis. Esto implica una respuesta lineal. También es posible utilizar un único sensor para las mediciones de protección y de medida, es decir, no se necesitan dispositivos separados. No se tienen pérdidas de histéresis, por lo tanto los sensores presentan una buena respuesta a frecuencias distintas a la nominal. También los sensores no presentan estados de funcionamiento peligrosos, no existen problemas de salidas en cortocircuitos o salidas abiertas. Esto nos da una elevada seguridad para los dispositivos adyacentes que están en la celda y también para el personal de operación. La señal de salida de un sensor se mantiene muy baja, incluso en situaciones de fallo de la red, ya que puede medir hasta cortocircuitos eh, y de igual forma mantener su señal de salida baja en milivoltios. El empleo de sensores elimina la posibilidad de fenómenos de ferrorresonancia. Esto aumenta la seguridad y la fiabilidad de la red de distribución. Todos estos sensores de ABB se conectan mediante cables blindados de RJ45. Esto garantiza que tengamos un alto grado de inmunidad a las interferencias electromagnéticas. De todas, igual, estas interferencias electromagnéticas son muy importantes y pueden afectar en la medida, pero estos cables apantallados, blindados, se someten a pruebas y controles para comprobar su precisión, por lo que se garantiza una disponibilidad de la información precisa que llega hasta el relé o el medidor. En el tema de los sensores de corriente, siguiendo con este tema, el sensor de corriente digital se basa en el principio de la bobina de Rogowski. La bobina de Rogowski funciona del mismo modo que los transformadores de corriente convencionales. La diferencia es que entre la bobina de Rogowski y el transformador convencional es que el sensor contiene un núcleo no magnético en lugar de un ferromagnético como en uno convencional. Por lo tanto, las señales de salidas de la bobina Rogowski son lineales, como vimos en la presentación, en la diapositiva anterior. El núcleo no magnético no está sujeto a saturación. Y como dijimos, produce una tensión en la salida, que es una derivada de la corriente medida. En estos sensores para mediciones de corriente con fines de protección, se tienen los sensores KEKA de ABB. Cumplen con los requisitos de la clase de protección 5P hasta un valor bastante alto que iguala la corriente térmica nominal, que es de unos 50 kiloamperios. Con esto se ofrece la posibilidad de designar la clase de protección correspondiente a 5P 630. Con los sensores KEKA se alcanza la clase de medición de 0,5, desde un rango del 5% de corriente primaria nominal hasta, no solo como los transformadores convencionales, hasta un 120%, sino que puede llegar hasta la corriente térmica, que es de aproximadamente 4.000 amperios. Aquí vemos una curva estándar para un sensor de corriente. Define la característica de precisión como una combinación de clase de protección y medición en un solo sensor. Por lo tanto, como les dije, los sensores de corriente pueden medir desde un par de amperios hasta un cortocircuito. Por eso se tiene clase de precisión de 5P 630.
Ahora hablemos de los sensores de voltaje. Eh, los sensores de voltaje se basan en el principio de divisor resistivo. Tiene dos elementos resistivos que dividen la señal de entrada, de modo que podemos conectar un dispositivo de medida a baja tensión. La principal diferencia entre un divisor resistivo de un sensor y el transformador de tensión convencional es su principio de funcionamiento. En el convencional la tensión es inducida por el bobinado, mientras que en el sensor se divide la tensión en relación con las resistencias. Por lo tanto, no tenemos ninguna inducción. Los sensores de voltaje disponibles en ABB, tenemos sensores de 17.5 kV o 24 kV y también tenemos uno de 36 kV. Esta es la curva para los sensores de tensión, que tiene una combinación de clase de medición y protección en un solo sensor. Por lo tanto, los sensores de voltaje tienen una precisión de 0.5 para medición y 3P para fines de protección. Ahora hablemos un poco de los beneficios de la comunicación 61850. Por ejemplo, en las celdas convencionales se requiere que se conecten grandes cantidades de cable entre los cubículos, mientras que con una celda digital, un cable de comunicación autosupervisado pasa información de un cubículo a otro mediante comunicación GUS. Esto en definitiva ahorra un 90% del cableado de interconexión entre celdas. También esto nos permite la flexibilidad para adaptar y cambiar las celdas sin tener que volver a cablear físicamente. Usando la lógica programable de los relés de protección, los cambios se realizan de manera fácil y rápida. En fin, como les decía, en varias diapositivas, menos cables reduce el riesgo de fallas. En caso que se requiera la medición de corriente y voltaje, se puede usar un adaptador entre el sensor y el relé. Y este adaptador combina dos puertos RJ45 individuales en un puerto combinado RJ45. Hablemos del tercer producto que se necesita para una celda digital, que son los relés de control y protección. Voy a hablar un poquito de los relés. Los relés de protección de media tensión de ABB están instalados en más de 1 millón de celdas en más de 120 países. Es un producto bastante conocido. Hasta la fecha se han instalado más de 500.000 relés Reliant nativos con 61850. ABB viene desarrollando relés desde la década de los 80, mientras que la familia Reliant fue lanzada en el 2009. Esta familia ofrece una gama de productos amplia para protección, control, medición y supervisión de sistemas de potencia para aplicaciones IEC y ANSI, que pueden ir en aplicaciones desde generación y redes eléctricas de transmisión hasta casetas de distribución secundaria. Estos relés también garantizan la interoperabilidad, capacidad de adaptarse a futuros desarrollos, diversos servicios de postventa, tienen un largo ciclo de vida, por lo cual es el mejor retorno para su inversión. Listo, en Unigir Digital los relés de protección y control generan normalmente señales de enclavamiento, señales de bloqueo, por ejemplo, señales de disparo entre paneles y todo esto a través de la comunicación GUS. En la actualidad existen cada vez más subestaciones que incorporan comunicación GUS y estos ofrecen valores adicionales de los que ya hablé, como simplicidad, flexibilidad funcional, fácil escalabilidad, mejores diagnósticos, un rendimiento más rápido y todo esto, todo lo que les digo, todos estos beneficios es comparado con los cables físicos convencionales que tenemos. El uso de los sensores y junto con la norma 61850 afectan considerablemente el diseño de la celda. O sea, por ejemplo, la señal del sensor de tensión
que se mide en uno de los relés de protección, esta se digitaliza en un flujo de valores muestreados y estos pueden ser compartidos a través de la red de Ethernet a varios relés o a la escala o lo que necesitemos. La transmisión de estas señales puede ser a través de un bus de proceso que también permite mayor capacidad de detección de errores gracias a la supervisión de transmisión de la señal. Hablemos de la redundancia de Ethernet. Esta se puede lograr usando el protocolo de alta disponibilidad como el HCR o, como le dicen en anillo, o el protocolo PRP en paralelo. Aquí puede aplicarse el protocolo 6850, Modbus, DNP3, todos estos basados en Ethernet. Para comunicación redundante normalmente se puede utilizar redes Ethernet ópticas o galvánicas. También solo para tenerlo presente, una red en anillo HCR admite la conexión de hasta 30 relés. Si se van a poner más de 30 relés, se recomienda dividir la red en varios anillos para así garantizar el rendimiento de la aplicación en tiempo real. También se tiene la sincronización horaria. Los valores que son medidos por muestreo, por comunicación, deben estar sincronizados entre los relés de protección. Porque estos siempre se basan en publicación y recepción, deben mantener la misma estampa de tiempo. La sincronización de los relés Reliant admite el protocolo de precisión según la norma IEEE 588, que es menor a 4 microsegundos. También un relé puede actuar como un reloj maestro si es que no existe un reloj maestro externo. El método que utiliza para sincronización es el PTP. Ahora hablemos del cumplimiento de la norma IEC. La celda Unigir, que incluye sensores de corriente y tensión, y también los relés, ha pasado todos los ensayos de la IEC obligatorios. Estas celdas digitales han sido probadas hasta el 200% de la tensión nominal, con resultados positivos con respecto a la inmunidad frente a perturbaciones. Y con el propósito de demostrar este rendimiento superior, también Unigir ha realizado ensayos en laboratorios particulares, como en la Universidad de Stuttgart. Estos ensayos son incluso hasta más exigentes que los necesitados por la norma IEC. Asimismo, también se han realizado ensayos para simular arco. Se hacen simulaciones de arco en los contactos de los disyuntores durante las operaciones de conmutación y se muestran resultados satisfactorios sin presencia de arco en torno de la celda. También durante estos ensayos se monitorizó el tráfico en el bus de proceso sin que se registrara ningún efecto, o sea, no se registró ninguna influencia sobre el tráfico bus. También las celdas Unigir, aparte de cumplir las normas IEC, también cumple normas de otros países como las normas de GOST de Rusia o las GB de China o la CFA de Canadá y así, entre otras. Las pruebas tipo que se realiza en las celdas Unigir. Voy a hablar de algunas de ellas y un súper pequeño resumen. Por ejemplo, la capacidad de soportar la corriente de breve duración y de pico. Esta prueba demuestra que el circuito de potencia principal y el circuito de tierra resisten a los esfuerzos causados por el pasaje de corriente, de cortocircuito y todo esto sin sufrir daños. Con el tema de sobre temperatura, se efectúa corriente nominal y demuestra que la temperatura no resulta excesiva. Pruebas dieléctricas. Esta prueba mide o demuestra que la celda posee la resistencia necesaria a la tensión de ensayo o a
y a la tensión soportada a impulso. También el poder de cierre e interrupción del interruptor. El interruptor o el contactor, que también se puede usar, han sido sometidos a pruebas de interrupción de la corriente asignada y de la corriente cortocircuito. El poder de cierre del seccionador de tierra. El seccionador de tierra del cuadro Niger tiene la capacidad de cierre ante cortocircuito. Normalmente el seccionador de tierra puede resistir hasta 5 maniobras de cierre en cortocircuito. Maniobras mecánicas. Las pruebas de durabilidad mecánica de todos los componentes de maniobra garantizan la fiabilidad del equipo. Normalmente la celda Unigir es a prueba de mantenimiento, no necesita mayor mantenimiento durante su vida útil, que es aproximadamente 30 años. Lo único que necesitaría una revisión y un mantenimiento cada cierto tiempo son a los que se hacen maniobras mecánicas, como son los interruptores o los seccionadores. También pruebas de temperatura ambiente elevada. El cuadro o la celda puede operar a temperaturas más elevadas que las previstas por la norma IEC. La IEC pide un máximo de 40 grados centígrados y la celda Unigir ha sido probada hasta 45 grados centígrados o incluso más. Inclinación, las pruebas de inclinación. Esta prueba se efectúa inclinando la celda por un tiempo definido hasta 25 grados sobre cada uno de sus 4 lados y a la vez se accionan los aparatos de maniobra. Esta prueba demuestra que la celda es capaz de resistir condiciones realmente adversas. Vibración. La fiabilidad y la solidez de la celda ha sido definitivamente comprobada la vibración, pasando las normas antisísmicas, aplicando una fuerza de 1 G en los tres ejes X y Z durante 15 horas. Unigir ofrece varias soluciones de resistencia de arco interno. Todas estas soluciones son de clase A. Esta clase A es para decir que solo es ingreso de personal autorizado. Las celdas Unigir se puede acceder desde diferentes lados, por el lado frontal, lateral o la parte posterior. Así tenemos IAC AF como propuesta base, es la base, la celda base, pero Unigir, todas sus celdas están clasificadas como IAC AFLR con acceso frontal, lateral y posterior. Pero durante el uso normal, la operación normal, todos los elementos de la celda pueden ser de acceso frontal. Se puede acceder fácilmente al cubículo de los cables de potencia, al cubículo de interruptor. Solamente las barras, eso sí, ya tocaría un acceso especial. Ahora hablemos de la pérdida de continuidad de servicio o las categorías LSC, que es Loss of Service Continuity. Estas lo que describen es la posibilidad de mantener bajo tensión otros compartimentos mientras que se abre un compartimento en el circuito principal. La celda Unigir es clasificada como LSC 2B porque los compartimientos de barra, de interruptor y de cables están separadas, segregadas física y eléctricamente entre ellos. Por ejemplo, en esta categoría se define la posibilidad de acceder al compartimento del interruptor sin tener que interrumpir la tensión en las barras o en los cables. Por ejemplo, aquí en esta imagen de celda Unigir ZS1 que estaba trabajando, en la que estaba trabajando, se ve la categoría de continuidad de servicio LSC 2B. ¿Por qué? Porque al retirar el interruptor, bueno, en este caso era un contactor, uno puede acceder al compartimento del interruptor, mientras que el cable puede estar energizado y también mientras la barra que está atrás puede estar energizada.
La celda Unigir está clasificado a prueba de arco por la IAS, como les dije en la presentación, en la diapositiva anterior. La formación de los arcos en la celda puede tener consecuencias graves, como ya sabemos. Se forma en pocas milésimas de segundo, pero la cantidad de energía que se acumula mientras dura es asombrosa y puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Los daños provocados por un arco básicamente dependen de la intensidad de la corriente y del tiempo que se tarda en intervenir o en extinguirlo. De estos dos parámetros, en lo que se puede influir es en el tiempo. Lo que podemos es tener aparatos a pruebas de arco eléctrico que reduzcan el tiempo. Los primeros 120 milisegundos del fallo se consideran la fase dinámica de la formación del arco. En este tiempo aumenta la presión y se expanden los gases calientes. La combinación de estos fenómenos destruye completamente todo lo que hay en el compartimento, lo que provoca la suspensión temporal del servicio, costos de reparación elevados, hasta posiblemente el cambio total de la celda. ABB dispone de varios sistemas de protección de arco, algunos de los cuales pueden extinguir el arco en menos de 4 milisegundos, por lo cual un eliminador de arco supone un ahorro importante para términos de costos de reparación y tiempos de no producción. Ya vamos a hablar un resumen sobre esos elementos a prueba de arco. La celda Unigir tiene que resistir los 5 puntos que exige la norma. Por ejemplo, el primer punto es las puertas de la celda deben permanecer cerradas durante un evento de arco interno. Eh, es decir, ninguna puerta en un arco no se va a abrir o si hay alguien cerca se va a abrir por la presión y te puede golpear. No. No debe expulsarse ninguna parte de la celda. No debe aparecer agujeros en la carcasa de la celda. Los indicadores colocados fuera del tablero no deben quemarse y todas las conexiones a tierra deben permanecer intactas. Estos 5 puntos los pasan y son probados en las celdas Unigir. Pero uno diría, bueno, entonces, si la celda con su protección pasiva eh, ya me asegura de que no me pase nada durante un arco interno, sí, es verdad, pero tenemos otras condiciones que pensar. Por ejemplo, en un arco interno, si no tenemos una buena protección, se me puede quemar, se me puede dañar todo internamente, lo cual es costos, tiempo de producción, etcétera. O durante un mantenimiento, hay alguien que está dentro de la celda haciendo un mantenimiento y puede ser que algo salga mal. Si tenemos un equipo de protección de arco, puede salvarle la vida a esa persona. Les voy a presentar el REA. Es un producto de ABB. Es un sistema de protección contra fallas de arco, es rápido y es flexible para celdas de baja y media tensión aisladas por aire. Es selectivo y es un componente natural en paneles de celda moderno. Es una inversión de seguridad para celdas más antiguas, para proteger vidas humanas o reducir daños en los activos. La función del sistema de protección de falla de arco REA se basa en detectar la luz intensa de un arco eléctrico y también en una sobrecorriente de fase o neutro. Al detectar una falla de arco, el sistema entrega comandos de disparo en menos de 2.5 milisegundos. Los entrega a todos los interruptores que alimenten la zona de falla. Bueno, pero son 2.5 milisegundos más el tiempo de apertura del interruptor. Pero es mejor que no tener nada. Además, estos son los sensores, cómo se ubican en la celda, los sensores de luz que se conectan aquí en estos puertos del relé. O también se pueden conectar en el REA. La diferencia con el relé, que el relé también puede medir los sensores de luz, la señal del sensor de luz, y también puede medir la corriente de cortocircuito. La diferencia es que el relé
se puede tardar un poco más en actuar. La operación de esta protección puede ser de unos 16 milisegundos, mientras que en el REA es 2.5 milisegundos. Son milisegundos que definitivamente salvan vidas y ahorran costos. Les voy a presentar este otro producto, el UFES, Ultra Fast Earthing Switch. Tiene otro funcionamiento muy interesante comparado con el REA. Es extremadamente rápido, igual que el REA, pero su funcionamiento no es abrir interruptores. Su funcionamiento es que estos tres aisladores, cuando sienten un cortocircuito, mandan a tierra las barras. Y aquí abajo puede ser una barra de puesta a tierra. Mandan a tierra las tres fases de la barra. Esto lo hace en 4 milisegundos, a partir de que se detecta el fallo por arco interno. Ya les voy a explicar un poquito más sobre esto. La típica pregunta sobre esto es si cuando hay un arco eléctrico y estos aisladores actúan, ya se pierden. Y sí, es verdad. Cuando ya actúan, estos aisladores ya dejan de funcionar y hay que cambiarlos. No se preocupen, si hay stock de esto, se lo puede cambiar fácilmente, no son costosos. Lo que sí es que, bueno, ahora nos toca cambiar y nos toca comprar 3 aisladores nuevos, sí, pero es mucho mejor que tener que reparar la celda, que tener que cambiar una celda completa, que tener que cambiar equipos que estaban dentro de la celda. Esta es cómo se instalan estos dispositivos UFES. Por ejemplo, aquí, en esta figura, se lo instala encima de la celda y tiene una conexión con las barras y del otro lado tiene una barra puesta a tierra. Y este es como que el relé de disparo, ¿sí? O sea, este equipo electrónico manda el disparo cuando siente a sí mismo por señales de luz intensa y también mide corriente de arco. Aquí les voy a explicar en este esquema. Al inicio se produce el arco. En 1 milisegundo el monitor detecta el arco por medio de sus sensores de luz y por medio de la corriente de arco. A los 2 milisegundos el dispositivo digital envía la señal de disparo al eliminador de arco, que son esos aisladores que le mostré, lo cual se ponen en funcionamiento. A los 5 milisegundos todas las fases se conectan a tierra y se elimina el arco. Luego ya el interruptor de aguas arriba despeja por completo la corriente de falla. Como este cortocircuito es de impedancia considerablemente más baja que la falla real, entonces la corriente de falla se cambia por la corriente de cortocircuito creado por el UFES. Esto hace que la tensión del arco baje y que el arco se extinga casi que inmediatamente. También el flujo controlado resultante de esta corriente de falla luego es apagado por el interruptor del alimentador. Aquí vemos estas imágenes, es una corriente de cortocircuito que mediante el uso del UFES se puede extinguir en 4 milisegundos. También la presión interna en la celda, sin el UFES, la presión puede llegar hasta 1.6 bares, como vemos en esta curva ploma, mientras que con el UFES la presión puede llegar a 0.4 bares, como vemos en esta curva azul. Les voy a mostrar un pequeño video, la comparación de uso del UFES y de no usar UFES. Es bastante interesante. No tiene video, por ahí un poquito, no tiene sonido, perdón. Entonces, una celda Unigir típica. Ahí está el UFES, el aislador UFES. En el compartimento de barras, en el laboratorio, la prueba se hace poniendo un cortocircuito franco de 3 fases
mediante un alambre metálico. Se pela un poquito el aislamiento de las barras. Ahí tenemos el sensor de luz que está en el compartimento de barras. Se hace una prueba en arco. Del lado izquierdo sin UFES, del lado derecho con UFES. Del lado izquierdo totalmente una explosión. Del lado derecho simplemente no sucedió nada. Los resultados sin usar el UFES. Una celda normal sin protección de arco interno. ¿Qué es lo que se tiene? El compartimiento de las barras está prácticamente quemado. Ay, se paró el video. Prácticamente quemado con hollín. Se sufrió mucho daño. La barra ya está, tenemos media barra. Gran parte del cobre ya se perdió. El aislamiento ya no sabemos cómo estará. Prácticamente es cambiar la celda completa. No hay mayor reparación ahí. Ahora con el UFES, sí, se sufrió un poquito de daño, pero es nada comparado con el anterior. Las barras y el aislamiento se lo ven bastante bien. Aquí máximo se harán unas pruebas para comprobar que todo esté bien, unos pequeños arreglos, pero prácticamente se puede seguir con el servicio. Entonces, ¿qué productos tenemos disponibles en Unigir Digital? Bueno, pues desde que la solución Unigir Digital fue implementada en la ZS1, esta demostró ser una solución muy satisfactoria para los clientes y ha sido posteriormente aplicada en toda la cartera de productos Unigir, como en la 550, la 500R, la MCC, entre otras. Las condiciones ambientales de estas celdas, la temperatura ambiente mínima es menos 5 grados centígrados, la máxima es 40 grados centígrados, una humedad ambiental relativa en 24 horas del 95% y una altitud normal de servicio de 1000 metros sobre el nivel de mar, a pesar que se la puede pedir para hasta 3000 metros sobre el nivel del mar. Se los instala en una presencia de atmósfera normal, no corrosiva y no contaminada. Eh, Te voy a dar un pequeño resumen de los diferentes modelos de celda. Si hablamos de cada modelo sería una charla completa, pero les voy a dar un resumen solo para que lo tengan presente. La ZS1, esta de aquí resulta idónea para instalaciones en interior y en aplicaciones con tensión hasta 24 kV y una corriente nominal de hasta 4000 amperios, corriente cortocircuito de 50 kiloamperios. Esta celda distribuye energía eléctrica en diversas aplicaciones exigentes como plataformas de alta mar, buques, transporte de contenedores, cruceros, minas, subestaciones, centrales eléctricas, plantas químicas, definitivamente es la más vendida. Eh, También la Unigir ZS1 tiene una base instalada de más de 500.000 paneles en más de 100 países. Otro modelo de celda de la familia Unigir es la 550. Esta es buena para instalaciones en interior y aplicaciones con tensión hasta de 17.5 kV y una corriente nominal de hasta 1250 amperios. Corriente cortocircuito, 31.5 kiloamperios. Se la utiliza bastante en subestaciones de suministro eléctrico, centrales eléctricas, subestaciones industriales,
y para infraestructura, edificios, hospitales, etc. La 550R es para instalaciones en interior y hasta 12 kV, corriente nominal de 2000 amperios y corriente cortocircuito de 31.5 kiloamperios. Esta se puede utilizar en aplicaciones como subestaciones, industrias y también para infraestructura. La MCC digital es para instalaciones en interior y de hasta 12 kilovoltios, corriente nominal de hasta 400 amperios y de cortocircuito hasta 50 kiloamperios. Y esta es la nueva Unigir ZS1 que recién fue lanzada hace un año, este año fue lanzada y la diferencia es que es de 63 kiloamperios de corriente cortocircuito. Es la calificación de cortocircuito más alta para la familia Unigir. 63 kiloamperios es extremadamente alto y está disponible en 17.5 kilovoltios y es única en el mercado. Esta de aquí es ideal para distribuir energía eléctrica en aplicaciones extremadamente exigentes que requieran ya una corriente cortocircuito muy alta, como es en plantas de petróleo y gas, productos químicos, acero, centrales hidroeléctricas, etc. También está disponible como solución digital. Voy a hablarles un poco sobre ABB Ability aplicado a celdas de media tensión. Aquí también en este tema podemos tener una charla de varias horas, pero les voy a hacer un resumen, solo para que lo tengan presente. Primero, el My Site Condition, este de aquí, permite encontrar decisiones comerciales apropiadas en la asignación de presupuesto. Es decir, tiene un algoritmo en el que uno puede poner información como el presupuesto de mi industria, qué presupuesto necesito para mantenimiento, para materiales, y este de aquí tiene un algoritmo en que mide las señales de los interruptores, señales de temperatura y también por medio de ese algoritmo, por medio de una tabla verde, amarillo, roja, te dice qué activo necesita mantenimiento urgente o qué activo se puede posponer su mantenimiento. Es decir, es mantenimiento basado en condición, en el que no tenemos que definir que cada 6 meses hay que parar la planta para hacer mantenimiento, donde tal vez no sea necesario. Pero con esta aplicación, todo puede ser mejor coordinado. Tenemos el My Site Care, que es este de aquí. Este de aquí monitorea las variables de los interruptores de las celdas. Por ejemplo, el funcionamiento de la parte mecánica, tiempos de apertura y cierre, tiempos de recarga de resorte, resbalamientos y fallas en la recarga de resorte, número de operaciones, días de inactividad. Y con esto, ¿qué nos da? Una estimación de la vida residual y también el desgaste de los contactos. Aparte, también se puede conectar sensores de temperatura, de presión, que también podemos monitorear. Este de aquí, MySiteCare, tiene algoritmos de diagnóstico predictivo basado en condición, en el que nos genera señales y las podemos revisar mediante un software o por el web browser. Tenemos este de acá, el My Remote Care. Este de aquí almacena datos de diagnósticos de los diferentes aparatos y elabora informes para señalizar dónde hay una anomalía. También permite analizar históricos, permite ver desviaciones de un comportamiento típico y todo esto se va guardando a lo largo de los años. También lo interesante de esto de My Remote Care es que un especialista de ABB está en alguna oficina en otra parte del mundo que siempre está también analizando estos datos. Este especialista de ABB que seguramente va a conocer mucho más a fondo
el funcionamiento de los equipos, puede mandar alertas o puede también mandar correos o hablar con el operador de la subestación para tomar así la mejor decisión de mantenimiento. Y por último tenemos el SWICOM, que es una unidad de monitoreo y diagnóstico que proporciona el estado de salud mecánica y eléctrica de una línea de celdas. Este de aquí adquiere los datos mediante 61850 de los relés de protección. También puede comunicarse con sensores adicionales como temperatura y presión. Un equipo SWICOM puede manejar fácilmente hasta 24 celdas que pueden ser de ABB o de otra marca. En este videíto se voy a mostrar un resumen de estos equipos de ABB Ability. Es 1 minuto y medio nomás. Electricity plays a critical role in keeping our world running. Managing the cost, safety and efficiency of that electricity is paramount. ABB's advanced monitoring and diagnostic systems help make sure you're fully in control of your operating expenditure, as well as minimizing ongoing maintenance costs of your panels. You can significantly reduce the possibility of catastrophic failure. No one expects downtime to happen to them, but when it does, the impact on any business can be significant. On average, the cost of downtime to a data center is $740,000. By giving you complete oversight of your operations, total cost of ownership can be reduced by up to 40%. ABB's digital infrastructure helps keep your personnel safe too, with remote diagnostics, removing the need for engineers to regularly enter the dangerous arc flash zone. ABB Ability My Remote Care is ABB's online condition monitoring system. By collecting diagnostic information across all medium voltage and low voltage switchgear and circuit breakers, it replaces conventional scheduled maintenance with a reactive condition-based approach, so you can predict equipment faults before they happen. All your critical data is stored centrally in the cloud using state-of-the-art cybersecurity provided by Microsoft and ABB Ability, giving you direct access to specialist assistance and real-time alarms. ABB Ability SWICOM provides even more advanced medium voltage switchgear monitoring. IEC 61850 integration means it's ready to connect to existing SCADA systems. Easy-to-install batteryless sensors measure physical fluctuations such as temperature, while a partial discharge indicator ensures that any installation problems are caught before they turn into failures. With this data, SWICOM can provide breaker diagnostics right across your fleet. Capable of connecting up to 24 panels to a single device, it's the most cost-effective monitoring and diagnostic system on the market. An interactive touchscreen experience is further enhanced by on-premises tablet connections. Once in range, operators can see KPIs without entering the switchgear room for greater safety. ABB can also actively support you by directly monitoring your data. Both low-voltage switchgear monitoring and M&S Digital can be connected to your My Remote Care cloud service for the ultimate holistic solution. Protect, analyze, and optimize your electrical systems with ABB's remote diagnostics. Let's write the future of safe, smart, and sustainable electrification. Bueno, definitivamente las soluciones ABB Ability están pensadas en el futuro, que es ahora. Son muy interesantes. Les recomiendo conocer un poco más de ellas. Y entonces sigamos ya con el último tema de esta presentación, también en honor al tiempo. El tema de los bloqueos e interbloqueos en las celdas. Este de aquí, este bloqueo que está en la puerta del interruptor, evita el raqueo del interruptor en caso de que la puerta esté abierta. Es decir, el interruptor solo se lo puede poner en posición prueba o desconectado
con la puerta cerrada. Este bloqueo previene la apertura de la puerta del interruptor en caso, como les dije, es lo mismo, en caso que el carrito lo tenga en posición servicio o en posición intermedia. Aquí este bloqueo no permite sacar el conector del interruptor en caso de que el interruptor se encuentre en servicio o en posición intermedia. Es decir, el interruptor solo lo podemos desconectar en posición extraída. Aquí tenemos más bloqueos. En esta imagen, este bloqueo no permite la apertura de la puerta del compartimiento de cables en caso que la tierra esté abierta. O sea, el compartimiento de los cables de media tensión solo puede abrirse mientras la puesta a tierra esté cerrada. Este de aquí se tiene el uso de llaves para bloqueo y para seguir el correcto orden de operación de los seccionamientos. También bloqueo por medio de candados, así podemos evitar la inserción de la palanca de operación en los seccionamientos. Llaves para evitar la apertura y cierre de la puesta a tierra y para evitar el raqueo del interruptor. Las persianas metálicas del compartimiento del interruptor se pueden bloquear mediante candados. Aquí adentro se puede poner un candado para que no venga un curioso a querer abrir estas persianas. Y lo mismo para persianas aisladas de 24 kb. En esta imagen también se ve que las operaciones de raqueado del interruptor pueden evitarse aplicando un candado en esta manija. Esta manija lo que hace al moverla, al darle la vuelta, saca esta protección y ahí podemos poner la palanca para el raqueado del interruptor. Además, aquí también tenemos una protección de candado para botones de apertura del interruptor. También existe un mecanismo para bloquear las persianas automáticamente en caso de que sea extraído el interruptor. O sea, el interruptor sale, es extraído y automáticamente aquí hay un dispositivo de bloqueo que ya no me deja mover las persianas, no es necesario poner un candado. Y los típicos bloqueos electromecánicos, por ejemplo, para evitar la apertura de la puerta del interruptor o de los cables o manipular la puesta a tierra. Igualmente los bloqueos electromecánicos emitidos por señales de salidas binarias de los relés de control y protección. También tenemos en la página de ABB toda la información necesaria o que necesiten. Igual yo voy a pasar a varios catálogos, videos, voy a pasar la presentación, no hay problema. Y bueno, me pasé un poquito de tiempo, disculpen, pero fue un gusto compartir esta presentación con ustedes. Espero haya sido de su agrado y cualquier duda que tengan, la voy a revisar en este momento por el chat. Y por favor, si necesitan más información, sé que hay muchas cosas que se mencionaron. Y en fin, ese era el plan, que les quede en la mente lo que ofrece ABB. Por favor, pueden contactarme por estos medios. Está mi correo, mi celular y estaré gustoso de atender sus dudas. Voy a tratar de ver las preguntas y las voy a ir respondiendo, ¿sí? A ver, veamos. Uf, hay bastante. A ver. ¿Dónde puedo conseguir información detallada de Unigir, especificaciones técnicas? Cuando les pase la presentación pueden ingresar a la dirección de correo electrónico que está aquí. Y ahí hay bastante información sobre las celdas. Igual yo les voy a pasar catálogos e información de interés. En honor al tiempo, veo que hay otras más preguntas. Voy a tratar de ir un poco rápido. Al hacer cambios de consumo no se debe revisar los fusibles del interruptor.
Sí, si es que es un interruptor con fusibles o el caso que yo conozco más, los contactores con fusibles, definitivamente en ese caso sí. Los fusibles tienen que aguantar el cambio de carga. Al ser sensores digitales los que miden los parámetros, no serían más propensos al daño, al contrario que los convencionales. Definitivamente no va por ahí el tema. Los transformadores convencionales tenemos muchas formas de tener daños. Tenemos aumentos de temperatura, podemos tener mala manipulación durante las pruebas por circuitos, por cortocircuitos, circuitos abiertos. También tenemos fenómenos de ferrorresonancia. Eh, eh, ¿Qué más? Mala fabricación porque tiene mucho más material durante la fabricación, más resina. Mientras que los transformadores digitales son mucho más pequeños, no sufren por los fenómenos eléctricos, tienen mayor rango de funcionamiento, no sufren ferrorresonancia y no usan cables en el secundario, más que un cable de comunicación. En lo relativo a costos, también les voy a pasar el contacto de personas de ventas de ABB. Ellos les pueden ayudar con los costos. Yo como soy ingeniero de campo, paso en servicio y no es que vea mucho el tema de costos. Pero no hay problema, con gusto pueden hablar con las personas de ventas. O conmigo y yo les puedo conseguir. El tiempo de vida útil del sensor de voltaje. Bueno, se prevé que dure el tiempo igual que la vida útil de la celda, que es mínimo por lo menos 30 años y sin mayor mantenimiento. A los sensores no se le hace mantenimiento más que, bueno, dependiendo también de los esquemas de mantenimiento que tengan en su industria o en su empresa, se podría aprovechar para hacer una inyección primaria de voltaje o corriente para solo verificar de que siga midiendo correctamente. ¿Qué pasa si me falla el sensor de la fase 2 de corriente? Si es que llegase a fallar, primero que no va a haber un daño físico o mecánico. O sea, si es que falla no va a haber un cortocircuito, no va a explotar. Lo único que va a pasar es que ya no te va a enviar las medidas digamos, al relé. Igual, se programa en el relé que si hay una secuencia de fase negativa, se bloquee ciertas protecciones para que no haya un disparo erróneo. Y si llega a fallar, bueno, tocaría cambiarlo, ¿no? Igual, como son sensores, hay mucho mayor stock, a diferencia de un transformador convencional, que si tú necesitas un transformador convencional, tienes que dar primero todas las características y esperar que fábrica tenga uno igualito en stock. En relación precio con los transformadores convencionales, como decía, el precio no lo manejo, pero con gusto puedo conseguirlo con el personal de ventas. A ver, dice, usando sensores de corriente, la conexión debe ser mediante puertos Ethernet, correcto. Significa que el relé, de una u otra manera, encarece debido al aumento de puertos al relé. ¿Podrías indicarme los rangos de disponibilidad de los sensores de corriente y potencial? A ver si medio que entiendo. Espero responder correctamente. Sí, definitivamente si vamos a usar sensores, necesitamos puertos RJ45 en el relé, definitivamente, pero ya no vamos a necesitar los puertos analógicos. Es decir, no es que se encarecen, igual va por ahí. Em, em, los relés hoy en día, por ejemplo, el REX 640, que es el nuevo relé de ABB,
tiene, déjenme ver si les muestro, puede conectarse 3 sensores o 6 sensores, digamos, para los CTs y PTs, no hay problema. A ver, déjenme ver si alcanzo a mostrarles. Esta es mi presentación del Rex 640 y aquí tengo un par de fotos. Por ejemplo, aquí se ve en el lado derecho una tarjeta para señales de medición que tiene para tres sensores de medición, que pueden ser 3 sensores de corriente, digamos. Pero aparte, también se lo puede pedir con un módulo de transformadores analógicos. O aquí en esta otra, esta foto de la izquierda, que solamente son para transformadores analógicos. Uno lo puede pedir de acuerdo a su necesidad. O digamos aquí en esta foto de la derecha, son 2 módulos para 3 sensores de corriente o voltaje y aparte 3 más. Depende de la aplicación de cada uno. A ver, vamos por donde me quedé. Dice, ¿cómo el relé analiza la pérdida de señal de un sensor de corriente? Sea que se dañó el sensor o mala conexión del cable. Sí, el relé ya tiene un software o un algoritmo que siempre está sensando. Eso se lo programa y se lo parametriza en el relé. Cuando el relé siente una mala conexión, manda una alarma, puede mandar una alarma a la escala, puede prender una alarma en un foquito del relé, no causa un disparo, lo único que hace es bloquear ciertas protecciones en las que se necesite definitivamente la medición de ese sensor que falló. ¿Cuál sería el punto diferenciador con celdas Schneider o Eaton? Bueno, bueno, yo conozco bien las celdas y productos ABB. No me gusta comparar con otras marcas, pero les puedo decir, como trabajador de ABB, que es un excelente producto. Seguramente Schneider o Eaton tendrán también sus productos, pero bueno. ¿Cuál es el tiempo de operación del relé de arco? Sí, los relés para protección de arco que son especializados en arco, su tiempo de operación es 2.5 milisegundos, como pusieron ahí, el REA, más el tiempo de operación del interruptor. El UFES, en cambio, tiene un tiempo de operación de alrededor de 4 o 5 milisegundos para poner a tierra las 3 fases y extinguir totalmente el arco, como vimos en el video. Y 16 milisegundos, como dicen también en el chat, es el tiempo de operación de un relé de protección, como el que vemos aquí, más el tiempo de apertura del interruptor. La falla de cortocircuito, ¿hasta cuántos kiloamperios soporta? Las celdas Unigear están diseñadas dependiendo del voltaje nominal, pero una Unigear ZS1 hasta 50 kiloamperios y ahora que salió la nueva ZS1 hasta 63 kiloamperios. ¿Qué IP tienen las celdas? Para exteriores, ¿qué digo? Para el envolvente exterior, una IP 3X, pero se la puede pedir hasta
hasta 4X. Sí, las celdas varían de acuerdo a la altura porque hay que hacer un pedido especial a la fábrica por el derrateo, pero la celda básica hasta 1000 metros de altura y podría llegar hasta 3000 metros de altura con un pedido especial. Al energizar las celdas por primera vez es necesario que el operador use protecciones de medio voltaje. Sí, 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 definitivamente por, se pide usar eso, pero ya depende de cada persona, cada usuario. Pero para nosotros como ABB es indispensable y obligatorio al energizar por primera vez usar la ropa LPP especial de media tensión para ese nivel de voltaje. Me dirán, pero tú dijiste que las celdas no va a pasar nada, si hay un arco interno igual no se van a abrir las puertas, no se va a derretir nada, no va a pasar nada. Sí, pero igual siempre hay que estar preparados para la peor situación. Existen MCCs para líneas de producción, es decir, compartimientos para arranques de motores. Sí, Unigir tiene sus celdas especiales para MCC. Igual, depende del nivel de voltaje, ABB tiene una gama de productos para arranques de motores. ¿Se puede hacer una actualización de switchgear normal a uno digital? Definitivamente sí se puede. Toca hacer un trabajo interno en la celda porque nos va a tocar desconectar los transformadores convencionales y poner los sensores. Toca hacer un trabajito, una pequeña ingeniería y cambios en los diagramas, en los planos de la celda, pero sí se puede. En las celdas que no usen sensores se puede implementar esta nueva tecnología y si es así, sería necesario para ¿qué sería necesario para implementarlos? Es básicamente lo anterior, la anterior pregunta, si se puede. Hay que hacer unos pequeños cambios de ingeniería interna en la celda porque ya toca desconectar los transformadores convencionales, pero sí se puede. Y la garantía del equipo, bueno, eso sí, eso va más con el tema de ventas, no lo conozco muy bien. Pero básicamente la celda te puede durar fácilmente 30 años. He visto celdas ABB que están mucho más, que ni siquiera se les hace mantenimiento. Claro que eso no es lo correcto, pero en sí estas celdas, hablando de garantía, necesitan muy poco mantenimiento. Máximo una limpieza, por ahí revisar los componentes que son mecánicos como los seccionadores y los interruptores, y no hay más. Los interruptores, ¿qué tecnología es? Se pueden usar los BD4 que funcionan en vacío, los HD4 que funcionan en SF6. También se pueden usar contactores BSC que pueden tener más de 100.000 operaciones durante su vida útil o en el caso que se necesiten muchas operaciones diarias. La última pregunta que veo, ¿la compra de la celda incluye las pruebas de funcionalidad del relé de protección como otros relés de la red eléctrica? Sí, se lo puede hacer. Nos pueden dar el alcance total del proyecto y tenemos gente, ingenieros especializados, certificados de fábrica para montaje de celdas Unigir y también tenemos ingenieros especializados en control y protección de relés. Y bueno, esas creo que son todas las preguntas. Fue un gusto compartir esta presentación con ustedes y bueno, que tengan un buen día y un buen fin de semana.